Bueno, vamos a ver otro concepto más que ya hemos visto en los vídeos anteriores, pero un poquito más cómo funciona la línea de comando en AWS, porque tiene importancia para cuando vamos a hacer determinadas cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, volvemos a Academy, ¿de acuerdo? Ya lo tengo abierto, incluso tengo la consola abierta, lo de siempre. Pues en este caso que he grabado, que le he arrancado hace 40 minutos este laboratorio, pues simplemente lo he abierto y ya lo tengo abierto para no, si no lo recordáis, recoger el vídeo 1 donde explicamos cómo funciona AWS Academy, ¿de acuerdo? Vale, pero en ese vídeo también os conté que aquí tenía unas opciones que ponía Details, ¿de acuerdo? Donde utilizaremos estos ficheros de certificados para conectar en máquinas de C2 en vídeos posteriores, ¿de acuerdo? Pero aquí que tenía unas opciones que eran unas claves de acceso, ¿de acuerdo? Estas claves de acceso a veces utilizaremos solo el access key, otras veces el secret key y otras veces los tres, incluso el token. Y son las credenciales del usuario que me da AWS cada vez que levanto una cuenta de AWS Academy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo quisiera utilizar esas claves, las podría utilizar o bien desde mi propio Windows, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, esto es mi propio Windows. Yo le digo aquí, pues esto es mi propio Windows, ¿de acuerdo? Yo podría utilizar esas credenciales desde mi propio Windows si instalo las herramientas unas herramientas que necesito instalar de Windows, pero bueno, no es el caso, esto ya lo veremos en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le digo aquí abro el clic, ¿de acuerdo? Bueno, me carga, lo que está haciendo ahora es aprovisionar una shell para el cloud, es decir, realmente están creando una mini máquina virtual que yo voy a poder utilizar, ¿de acuerdo? Que fijaros que es como si fuera un Linux, ¿de acuerdo? Y ya puedo empezar a escribir aquí comandos, ¿de acuerdo? Incluso puedo instalar cosas, ¿de acuerdo? Si no, ya tengo por defecto Git instalado, ¿de acuerdo? Si quiero lanzar comandos en Python también lo tengo instalado. En Node.js creo que también, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo ciertas cosas instaladas sin tener que hacer nada también. Y luego tengo las herramientas de AWS instaladas, que por ejemplo, fijaros, yo hay un sistema de almacenamiento donde guardo ficheros que se llama S3, que veremos en el futuro, y le puede decir que me liste los ficheros, ¿de acuerdo? En este caso no tengo nada, pues no me dice nada. Pero a veces, por lo tanto, tengo ya determinadas herramientas puestas sin tener que hacer nada, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo hacer podría hacer ya aquí un git clone y hacer un clonado de una URL de GitHub porque quiero utilizar sus códigos aquí, ¿de acuerdo? Luego pues podría utilizar, por ejemplo, si yo hago demo.txt, podría utilizar el nano para editarlo, ¿de acuerdo? Demo de nano, bueno, aquí escribía en Python, saldría aquí, pues ya sabéis que utilizar el visor nano, tengo aquí abajo, pone control X, pongo control X, lo quiero guardar una Y y salgo y entonces le hago un ls, ya tengo el demo.txt. Si le hago un demo.txt sabemos que te saca el texto del fichero. Bueno, todo esto, pequeñas órdenes en Linux que estaréis viendo también cuando estamos repasando en clase comandos de Linux y comandos de Windows que necesitaremos también en el futuro para hacer en posteriores vídeos despliegues de Linux, despliegues de Windows. Necesitaremos pues mínimamente conocer algún comando de Linux, tampoco muchos, pero bueno, los estaréis viendo con los compañeros. Pero fijaros, si yo le hago un df-h, me saca la información de la partición que tiene esta Clausel, que realmente es una máquina virtual que él guarda directamente, en este caso en North Virginia, escondida, que bueno, no tengo por qué, no me tengo que preocupar por ella, ¿de acuerdo? Si esta Clausel no la utilizo durante un mes, los datos que yo tenga los perdería, ¿de acuerdo? Yo ahora que era un fichero que se llama aquí demo.txt, el dato lo perdería, por lo tanto no guardéis aquí nada que os pueda interesar, en el sentido de si vais a copiar o guardar o hacer cosas aquí, si luego os interesa, se pueden sacar de Clausel, por ejemplo, copiando, ¿de acuerdo? A un sistema de almacenamiento, como veremos, que se llama S3, pues haría una instrucción que no tenéis por qué saber, pero bueno, os cuento. Eso, por ejemplo, sería demo.txt a S3 mi cubo.
Vale, con esta instrucción, por ejemplo, sacaría ya ese fichero de most.txt y lo sacaría a un sistema de almacenamiento de AWS que veremos cómo funciona, que le haría llamarse mi cubo, y entonces no perdería los datos de esta consola. Pero bueno, esto lo veremos en el futuro, era simplemente un comentario, ¿de acuerdo? Vale. Más cosas de esta consola y sobre todo de estos datos que acabamos de comentar aquí. A veces esta consola necesitamos que tenga las credenciales del laboratorio de AWS Academy, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para eso ¿cómo se configura? Bueno, hay una instrucción en AWS por línea de comando que se llama AWS configure, y entonces te dice, oye, ¿me puedes decir qué credenciales, los comandos que vas a lanzar a la nube de AWS, con qué usuario lo quieres mandar? Y resulta que cuando abrimos un laboratorio de AWS, esas credenciales son estas, ¿de acuerdo? Fijaros que nos está pidiendo el access key, por lo tanto vengo aquí y lo pego. Ahora me está pidiendo el secret access key, vengo aquí hasta ahí y lo pego. Y ahora me dice, ¿sobre qué región vas a estar trabajando? Ya, pues fijaros, nosotros vamos a estar trabajando en este caso con North Virginia. ¿Dónde tenemos la consola abierta? En North Virginia, US East 1. Y fijaros que eso también lo tenemos aquí. Ese nombre, que lo utilizaremos de vez en cuando, es este de aquí. Y a veces si desplegamos en Oregón, tenemos en US West 2. ¿De acuerdo? También nos lo pide. ¿De acuerdo? Y ahora nos dice, oye, si tengo que devolverte algún tipo de fichero, ¿en qué formato quieres que te lo devuelva? En formato JSON. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una orden por Clausel que se llama AWS configure, que le dices qué usuario vas a utilizar para atacar a los servicios de AWS por línea de comando. ¿De acuerdo? Que ahora haremos un ejemplo. Y esos datos en AWS Academy están aquí. ¿De acuerdo? Recordar que está en Details de la consola cuando la hemos abierto y aquí en el botón de Show para mostrarlo. ¿De acuerdo? Incluso a veces se utiliza también el token que ahora os explicaré. ¿De acuerdo? Vale, pero el token no nos lo deja poner. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, fijaros que aquí te dice, oye, copy paste los siguientes en este fichero. ¿De acuerdo? Si yo tengo un fichero en esa consola, ¿de acuerdo? Que si lo edito con nano y le digo que en AWS Credentials, fijaros, aquí ya me ha puesto los dos datos que yo he puesto cuando he escrito AWS configure, pero no me ha puesto el token, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo coger este dato de aquí, copiar, no sé si me lo ha puesto bien, supongo que sí, que me lo ha copiado todo, termina en T y tenemos que mirar a ver si nos lo ha puesto ahí. Bien, está bien porque empieza por AWS, ¿de acuerdo? Entonces salvo, le doy control X, yes, cierro, hago un cat de este fichero y veo que tengo el access key, el secret key y el token de la cuenta de AWS que me ha dado cuando he levantado Academy. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que hemos hecho esto, fijaros, nosotros podemos desde línea de comando, a ver si me responde, que se me ha vuelto ahí un poco loco, le digo clear, vale. Fijaros, hay una, a ver si me deja escribir, que no me deja escribir. Vale, habéis visto que acabo de abrir aquí una nueva pestaña que se puede hacer, es decir, puedo hacer diferentes cosas, ¿de acuerdo? Fijaros que puedo descargar un fichero, subir un fichero, también para lo que os comentaba de sacar la información, ¿de acuerdo? Pero, normalmente no lo vamos a utilizar durante el curso. Si yo le digo esta instrucción, me va a dar un error, porque no existe, ¿de acuerdo? Entonces resulta que me dice, oye, mira, me has escrito AWS de script instant y esto no lo he entendido. De los miles de comandos que yo puedo utilizar, porque hay 200 servicios de AWS en esta consola accesibles, algo más de 100 en la consola de Academy. Tengo
decenas de opciones dentro de cada uno de esos servicios. Fijaros, yo voy a utilizar aquí un servicio que se llama EC2, que son máquinas virtuales, que empezaremos a ver en los siguientes vídeos, instalar un Linux, instalar un Windows, ¿de acuerdo? Y quiero pedirle información de qué máquinas virtuales tengo en esta cuenta. Que fijaros, el servicio lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Si le doy aquí y le doy un doble clic para que me abra la consola de máquinas virtuales y me voy aquí a instancias, os recomiendo ver los siguientes vídeos para que veáis cómo funciona la instalación de una máquina virtual, ¿de acuerdo? En este caso tengo 4 máquinas corriendo, ¿de acuerdo? Si yo, en lugar de ver la información a través de consola, necesito verla por comando o necesito hacer un comando, ¿de acuerdo? Ya he metido las credenciales en el fichero que me ha pedido, ¿de acuerdo? En este fichero credentials tengo que meter este dato y este dato, ¿de acuerdo? Bueno, pero ahora el problema es que lo he escrito mal, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí hay un montón de comandos contra ese servicio que son máquinas virtuales, y si me bajo a Describe y me voy aquí a Describe Instances, ¿de acuerdo? Aquí hay comandos de Describe Instances, pero no el que yo he escrito, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le digo el comando correctamente, instances, que es este, fijaros, ¿qué fichero me devuelve? ¿De acuerdo? Me devuelve un fichero formato JSON y me dice, oye, tienes esta máquina que tiene esta IP, que tiene... Y si voy siguiendo, me va sacando la información del resto de las máquinas, ¿de acuerdo? En formato JSON. Pero lo que me está sacando aquí es lo mismo que yo veo aquí por consola. Entonces, normalmente lo trabajaremos por consola, no por línea de comando, ¿de acuerdo? Pero alguna vez lo necesitaremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué me lo saca en formato, por qué me lo saca en este formato JSON? Porque cuando yo le he dicho a AWS configure, voy a volver a la pestaña 1, a ver si me... Venga. Cuando yo le he dicho a AWS, porque no me escribe ahora, bueno, vamos a abrir otra ventana, y esta la vamos a cerrar, y esta la vamos a cerrar. Cuando... no me escribe ahora, perdonar, porque no me escribe, no sé por qué. Vamos a abrir esa ventana, vale. AWS configure, yo le he puesto las credenciales de Amazon, y fijaros la última línea, me dice, oye, cuando te vaya a sacar algo, te lo voy a sacar en formato JSON, ¿de acuerdo? Por eso ese fichero que acabamos de ver de la información de un servicio de C2 que son máquinas virtuales, me lo saca en ese formato que hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el uso de la CLI, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado, que es importante. Y otra cosa más, estas credenciales cambian cada vez que lanzamos la consola de AWS. Por lo tanto, si voy a hacer algo por consola, necesitaré actualizar las credenciales en este fichero. Súper importante. Ahora, al principio del curso no lo vamos a hacer, lo volveremos a recordar esto cuando se vaya a necesitar, pero posiblemente os diré, oye, repasar el vídeo de AWS CLI que vimos al principio del curso, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, saber un poco cómo actuar en AWS. Ya sabemos actuar por consola, que es pues, formato HTML, y formato línea de comando a través de esto, ¿de acuerdo? También se puede actuar contra los servicios de la nube a través de programación. Hago un programa en Python, hago un programa en C# y ataco al servicio del proveedor de nube que yo quiera. Son las 3 formas que tengo para atacar a los servicios de las nubes. Una por consola, que ya la hemos visto, otra por CLI, que ya lo hemos visto. Recordar que si habéis visto el vídeo de Azure, estas dos opciones también las hemos visto por Azure. Y la tercera opción para atacar a los servicios de los proveedores de nubes por SDK, que se llama. Es decir, yo hago un programa en Python o en C# o en Node.js o en lo que sea, y ataco directamente a los servicios aprendiéndome cómo se atacan en cada una de las nubes, claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, echarle un vistazo a ver si podéis hacer todo esto también, y nos vemos en el siguiente vídeo.